Bienvenidos a todos. Prepárense para una inmersión fascinante. Sí. Hoy vamos a explorar las Islas Diómedes. ¿Han oído hablar de Un ellas? poco sí, me suena. Bueno, pues son un par de islas en el estrecho de Bering, justo entre Alaska, que pertenece a los Estados Unidos, y Siberia, en Rusia. Interesante. Y lo que las hace realmente especiales A ver. es que se dice que tienen una peculiaridad Ajá. que te permite viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Sí, como lo oyen. Bueno, no literalmente, claro. Ya me parecía. Pero usando información sobre geografía, cultura e historia de estas islas. Entiendo. Vamos a intentar desentrañar qué hay de cierto en todo esto. Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo básico. ¿Qué Ya. hace que estas islas sean tan especiales? Bueno, lo más llamativo es su ubicación. Están justo en la línea internacional de cambio de fecha. La línea internacional de cambio de fecha. Eso suena Complicado, complicado. Explícamelo como si yo no supiera nada. imagina. Dos islas separadas por solo unos kilómetros, pero con un día de diferencia. Un día de diferencia, o sea. Sí, como si estuvieras en 2 días a la vez. Increíble. ¿Y estas islas? ¿A quién pertenecen? ¿Quién vive ahí? Pues tenemos la Gran Diomedes, que pertenece a Rusia, y la Pequeña Diomedes, parte de los Estados Unidos. Espera, dos países diferentes, 2 días diferentes. Exacto. Y encima me dices que es que hay gente que vive ahí. Sí, en ambas islas. Y lo curioso es que, a pesar de la distancia y la separación política, ambas islas están habitadas por comunidades indígenas que comparten raíces comunes. En serio. Esto es cada vez más interesante. ¿Quiénes son estas comunidades? En la Gran Diomedes viven los Yupikti y en la Pequeña Diomedes los Inopik. ¿Yupique? Ambas culturas comparten una rica herencia inuit, lo que demuestra que, a pesar de las fronteras, los lazos culturales pueden ser muy fuertes. Es fascinante cómo la geografía y la cultura se entrelazan en este lugar. Increíble. La verdad es que sí. Pero volvamos al tema del viaje en el tiempo. ¿Cómo es que estas islas te hacen, entre comillas, retroceder un día? Bueno, aquí es donde entra en juego el mito del viaje en el tiempo, Ajá. debido a la línea internacional de cambio de fecha, cuando en la Gran Diomedes es medianoche. ¿Sí? En la Pequeña Diomedes es mediodía del día anterior. O sea, si yo cruzara la pequeña Diomedes a la Gran Diomedes a la medianoche, Ajá. técnicamente estaría retrocediendo un día. En teoría sí. Imagina que haces un viaje en barco de una isla a otra. ¿Ah? Podrías retroceder un día en el calendario, pero no estarías experimentando un cambio físico en el tiempo. Ya, entiendo. No es que entre en una máquina del tiempo ni nada por el estilo. No. Es simplemente una diferencia de usos horarios. Pero aún así, Bueno, es una manera genial de jugar con el concepto del tiempo. exactamente. Es un efecto curioso de cómo los humanos hemos decidido medir el tiempo. Totalmente de acuerdo. Y aunque no sea un viaje en el tiempo como en las películas, no deja de ser un fenómeno fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción del tiempo. Sin duda. Y hablando de cruzar de una isla a otra, es realmente posible hacerlo. He oído historias sobre cruzar el estrecho de Bering a pie durante el invierno. Es cierto, durante los meses de invierno el estrecho se congela, y en teoría sería posible cruzarlo a pie. Pero, ojo, es una travesía extremadamente peligrosa que requiere un profundo conocimiento de la zona y sus condiciones cambiantes. Claro. Las temperaturas son extremadamente bajas, Wow. las corrientes marinas pueden ser impredecibles y la formación de hielo puede cambiar rápidamente. Wow. Cruzar el estrecho de Bering a pie suena a una aventura solo apta para los más valientes. Sin duda. Y ya que hablamos de conexiones entre continentes, ¿qué me dices del famoso puente de Bering? ¿Es una posibilidad real? El puente de Bering o puente de Eurasia es un proyecto que se ha planteado durante años. Sí, he oído hablar de él. La idea es conectar Alaska con Rusia a través de un puente o túnel que cruce el estrecho de Bering. Sería increíble poder viajar por tierra de América a Asia. Imagínate. 3 tramos, uno conectando la costa de Alaska con la Pequeña Diomedes. Otro entre las dos islas y un tercero desde la Gran Diomedes hasta la costa rusa. ¡Wow! Una obra de ingeniería monumental. Sin duda. Pero las condiciones climáticas extremas del estrecho de Bering son, sin duda, el principal obstáculo. Claro, con lo que me has contado del clima de la zona. Los inviernos son muy severos. Ya me imagino. La formación de hielo dificultaría la construcción y el mantenimiento del puente. Sí. Y la distancia entre los continentes es considerable, lo que implicaría una inversión económica enorme. No es como construir un puente sobre un río cualquiera. Exactamente. Además de los desafíos de ingeniería económicos. Claro. Hay que considerar las implicaciones legales y diplomáticas al tratarse de un proyecto que involucra a dos países soberanos. Uf, ya me imagino la cantidad de papeleo y negociaciones que eso implicaría. Sería un proceso complejo, sin duda. Volviendo a las Islas Diómedes,
¿Qué podemos decir sobre su historia? ¿Cómo han influido en la vida de las comunidades que las habitan? La historia de las Islas Diómedes es fascinante. Han sido habitadas por comunidades indígenas durante siglos. Ajá. Quienes han desarrollado una profunda conexión con el mar y la tierra. Entiendo. Los Inupiat y los Yupik han dependido de la caza, la pesca y la recolección para su subsistencia, Tiene sentido. adaptándose a las condiciones extremas de la región. Es admirable cómo han logrado preservar su cultura y tradiciones a lo largo del tiempo. Sin duda, su capacidad de adaptación es notable. ¿Y qué papel han jugado estas islas en el contexto geopolítico? Buena pregunta. Siendo la frontera entre dos superpotencias, imagino que no ha sido un lugar tranquilo. Tienes razón. Durante la Guerra Fría, las Islas Diómedes se convirtieron en un símbolo de la frontera entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro. Su proximidad dio lugar a historias y leyendas sobre personas que intentaban cruzar de una isla a otra, ¿En serio? ya sea nadando o a pie sobre el hielo. Wow. Algunos buscando asilo político, otros simplemente desafiando la división. Increíble pensar en la tensión que debía haber en ese entonces. Era una época complicada, sin duda. Afortunadamente, hoy en día, las Islas Diómedes son un lugar de encuentro cultural e intercambio entre las comunidades indígenas de ambos países. Así es. Aunque las relaciones y los viajes entre las islas dependen en gran medida de las condiciones climáticas y las políticas migratorias. Ya veo. La conexión cultural entre los habitantes de ambas Diómedes se mantiene fuerte. Es un alivio saber que, a pesar de las diferencias políticas, los lazos humanos persisten. Sin duda. A pesar de los desafíos que enfrentan debido a su ubicación remota, Sí, estas comunidades han perseverado a lo largo del tiempo, conservando su identidad cultural y estilo de vida tradicional. es realmente inspirador ver cómo la cultura y la historia se entrelazan en este lugar tan singular. Es un lugar único, sin duda. Y aunque la posibilidad de viajar en el tiempo en las Islas Diómedes sea solo un mito, Cierto. no podemos negar que la diferencia horaria que se experimenta allí nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción del tiempo y la forma en que lo medimos. Totalmente de acuerdo. Es una experiencia que te hace pensar. Sin duda. Imagínate poder volver a un momento específico de tu vida. ¿Cambiarías algo? ¿O te atreverías a echar un vistazo al futuro? Es una pregunta que nos hace pensar en las posibilidades, pero también en las consecuencias. Y si al cambiar algo en el pasado, alteramos el presente. Exacto, es un dilema fascinante. Pero dejando las hipótesis de lado, volvamos a la realidad de las Islas Diómedes. ¿Sabías que durante la época de la exploración europea estas islas fueron visitadas por exploradores rusos y estadounidenses? Ah, sí. Recuerdo haber leído algo sobre la compra de Alaska. Las Islas Diómedes también fueron parte de ese acuerdo. Así es. En 1867, Estados Unidos compró Alaska a Rusia y las Islas Diómedes fueron incluidas en esta transacción. Imagínate el impacto que tuvo este cambio para las comunidades indígenas que habitaban estas islas, pasar de ser parte del Imperio Ruso a formar parte de los Estados Unidos. Debió ser un cambio radical para ellos. Me pregunto cómo se adaptaron a esta nueva realidad. La capacidad de adaptación de los pueblos indígenas es realmente admirable. A pesar de la influencia externa, los habitantes de las Islas Diómedes han luchado por preservar su identidad cultural y sus tradiciones ancestrales. Han sabido integrar los cambios sin perder su esencia. Es un ejemplo de resiliencia increíble. Y hablando de adaptación, ¿cómo han enfrentado los desafíos de vivir en un lugar tan remoto y con condiciones climáticas tan extremas? No debe ser fácil sobrevivir en un lugar donde el invierno es tan duro. Las comunidades indígenas de las Islas Diómedes han desarrollado un profundo conocimiento del entorno que las rodea. Han aprendido a aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, basando su subsistencia en la caza, la pesca y la recolección. Además, han desarrollado técnicas de construcción y vestimenta que les permiten soportar las bajas temperaturas y las inclemencias del clima. Es fascinante cómo la necesidad agudiza el ingenio. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas técnicas de construcción y vestimenta? Claro que sí. Por ejemplo, para construir sus viviendas utilizan materiales que les proporciona la naturaleza como madera flotante, huesos de ballena y pieles de animales. Estas viviendas llamadas barabaras son semisubterráneas y están diseñadas para protegerse del frío extremo. Es increíble cómo han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza durante siglos. A pesar de su aislamiento geográfico, me imagino que han mantenido un fuerte sentido de comunidad. ¿Ese sí? Así es. La vida en las Islas Diómedes ha fomentado un fuerte sentido de comunidad y solidaridad. La cooperación es esencial para la supervivencia en un entorno tan desafiante. Su historia es una verdadera lección de vida para todos nosotros. Nos muestra que es posible vivir en equilibrio con el entorno, incluso en los lugares más remotos y desafiantes del planeta. Totalmente de acuerdo. Su forma de vida nos recuerda la importancia de la adaptación, la resiliencia y el respeto por la naturaleza.
valores que a veces olvidamos en la vorágine de la vida moderna. Y hablando de la vida moderna, ¿qué implicaciones tiene la ubicación de las Islas Diomedes en la relación entre Rusia y Estados Unidos? Con la historia que tienen estos dos países, me imagino que la tensión en la zona se puede sentir. Como mencionamos antes, durante la Guerra Fría, las Islas Diomedes se convirtieron en un punto estratégico en la frontera entre las dos superpotencias. La tensión era palpable y la posibilidad de un cruce accidental o intencionado, ya fuera por mar o por el hielo en invierno, aumentaba la incertidumbre. Wow. Me imagino que la vida en las islas en esa época debía ser bastante complicada. ¿Y cómo ha evolucionado la situación desde entonces? Afortunadamente, con el fin de la Guerra Fría, la situación se ha relajado. Sin embargo, las Islas Diomedes siguen siendo un símbolo de la compleja relación entre Rusia y Estados Unidos, un recordatorio constante de la cercanía, pero a la vez la distancia entre ambos países. Es curioso cómo un lugar tan pequeño puede tener un significado geopolítico tan grande. Y en la actualidad, ¿cómo es la relación entre las comunidades indígenas de ambas islas? ¿Hay algún tipo de intercambio o colaboración? A pesar de las barreras políticas y las restricciones de viaje, las comunidades indígenas de ambas Islas Diomedes han mantenido contacto a lo largo de los años. Es un alivio saber que a pesar de las diferencias políticas, los lazos humanos persisten. ¿Y cómo se da ese contacto? ¿De qué manera interactúan las comunidades? Bueno, como te decía, comparten una herencia cultural común y en ocasiones han realizado visitas y celebraciones conjuntas. Se reúnen para compartir tradiciones, historias y, por supuesto, para fortalecer los lazos familiares que los unen. Sin embargo, la frecuencia de estos encuentros depende en gran medida de las condiciones climáticas que a veces dificultan el viaje entre las islas y de las políticas migratorias de ambos países. Claro, es una pena que las fronteras y las diferencias políticas limiten el intercambio entre estas comunidades que comparten tantas raíces culturales. Es como si la historia les hubiera puesto una barrera artificial. Es cierto, pero a pesar de los obstáculos, la conexión cultural entre los habitantes de ambas Diomedes persiste. Es un recordatorio de que los lazos humanos pueden trascender las fronteras y las diferencias políticas. Una pequeña luz de esperanza en un mundo a menudo dividido por la geografía y la ideología. Me encanta esa idea, la de la conexión humana superando las barreras. Y ya que hablamos de historias que conectan, ¿hay alguna leyenda o mito local sobre las Islas Diomedes que nos puedas compartir? Algo que nos permita adentrarnos un poco más en la cultura de la zona. Claro que sí. Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla del norte, se puede escuchar el canto de las sirenas en las costas de las Islas Diomedes. Se dice que estas criaturas míticas, con su belleza y su voz encantadora, atraían a los marineros hacia las rocas, provocando naufragios y desapariciones misteriosas. Qué historia tan intrigante. Aunque sabemos que las sirenas son solo criaturas de la mitología, la leyenda nos recuerda el poder del mar y los peligros que acechan a quienes se aventuran en sus aguas. Un mar que en el caso de las Islas Diomedes puede ser tan bello como traicionero. Exactamente. La leyenda también nos habla de la fascinación que el mar ha ejercido sobre la imaginación humana desde tiempos inmemoriales. Y las Islas Diomedes, con su ubicación remota y sus misterios, han inspirado innumerables historias y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Es maravilloso cómo la cultura y la tradición oral mantienen viva la memoria de un lugar. Hablando de memoria, ¿qué podemos hacer para preservar la historia y la cultura de las Islas Diomedes para las futuras generaciones? Es un patrimonio cultural tan único que sería una lástima que se perdiera. Es crucial apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas para preservar su lengua, sus tradiciones y su conocimiento ancestral. Debemos promover el respeto por su cultura y su derecho a la autodeterminación. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Hay algún tipo de iniciativa en marcha para proteger este patrimonio? Sí, hay diversas organizaciones que trabajan en la zona para documentar y preservar la cultura de las Islas Diomedes. Por ejemplo, se están llevando a cabo proyectos para registrar las historias orales de los ancianos, crear archivos digitales de fotografías y objetos tradicionales, enseñar la lengua nativa a las nuevas generaciones. Es alentador saber que hay gente trabajando para mantener viva esta cultura. Y hablando de conocer de cerca esa cultura, ¿hay algún lugar en particular en las Islas Diomedes que recomiendes visitar? Si tuvieras la oportunidad de viajar a las Islas Diomedes, te recomendaría visitar la Iglesia Ortodoxa Rusa en la Gran Diomedes. Es una construcción de madera con una cúpula dorada que se alza majestuosa sobre el paisaje ártico, un símbolo de la historia rusa en la zona. Suena un lugar impresionante. ¿Y en la pequeña Diomedes? ¿Algún lugar que no me pueda perder? En la pequeña Diomedes te sugeriría explorar las costas rocosas. Desde allí podrás observar la fauna marina como focas, morsas y ballenas. ¿Es un espectáculo impresionante? Sin duda, las Islas Diomedes son un lugar único en el mundo, lleno de historia, cultura y belleza natural. Y aunque la posibilidad de viajar en el tiempo sea solo un mito, la experiencia de visitar estas islas y conocer a sus habitantes
Nos transportaría a un mundo diferente donde el tiempo parece fluir de otra manera. Así es. Y es precisamente esa sensación de atemporalidad de conexión con un pasado remoto lo que hace que las Islas Diómedes sean un lugar tan especial. Un lugar donde podamos reflexionar sobre nuestra propia relación con el tiempo y la historia. Y a valorar la importancia de preservar la diversidad cultural y la riqueza de nuestro planeta. Exactamente. Las Islas Diómedes son un tesoro que debemos proteger y compartir con el mundo. Y con eso terminamos nuestro recorrido por las Islas Diómedes. Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Y aunque no podemos viajar físicamente al pasado, Cierto. las Islas Diómedes nos ofrecen una oportunidad única Sí. para reflexionar sobre el concepto del tiempo. Totalmente de acuerdo. Nos han hecho pensar en qué pasaría si pudiéramos manipularlo a nuestro antojo. Exacto. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra sociedad, nuestra ética y nuestra propia identidad? Imagínate poder revivir momentos del pasado o adelantarte al futuro. Uf, Las posibilidades serían infinitas. infinitas. Pero también, como decías antes, surgen dilemas éticos y paradojas que podrían desafiar nuestra comprensión del universo. Sin duda. Si tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo, podríamos cambiar el curso de la historia. Seríamos responsables de las consecuencias de nuestras acciones en el pasado o el futuro. Qué buena pregunta. Son preguntas que nos invitan a explorar los límites de la ciencia, la filosofía y la ética. Sin duda, el viaje en el tiempo es un tema que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Sí. Y aunque por ahora solo sea una posibilidad teórica, Ajá. las Islas Diómedes nos recuerdan que el tiempo es un concepto relativo y que nuestra percepción del mismo puede variar según el lugar donde nos encontremos. Es un recordatorio de que aún hay mucho por descubrir y comprender sobre el universo y las leyes que lo rigen. Totalmente de acuerdo. Y quién sabe, tal vez algún día la ciencia nos permita desentrañar los secretos del tiempo y hacer realidad lo que hoy parece un sueño imposible. Mientras tanto, podemos seguir explorando lugares como las Islas Diómedes, que nos inspiran a soñar con otras realidades Sí. y a cuestionar nuestra propia percepción del mundo. Y a valorar la riqueza cultural y la historia de las comunidades que han habitado estos lugares durante siglos, adaptándose a los desafíos y preservando su identidad en un mundo en constante cambio. Las Islas Diómedes nos dejan una valiosa lección de resiliencia, adaptación y respeto por la diversidad, Sin duda. que podemos aplicar a nuestra propia vida y a nuestra relación con el planeta. De acuerdo. Una lección que nos invita a aprender del pasado, vivir el presente con plenitud y construir un futuro mejor para todos. Y con esa reflexión nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a las Islas Diómedes. Ha sido un placer. Un lugar donde el tiempo parece tener su propio ritmo y donde la cultura se mantiene viva a pesar de los desafíos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo está lleno de lugares increíbles esperando ser descubiertos. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive.